Hola, buenas noches. Bienvenidos un día más a nuestro programa de geopolítica, Juegos de Poder. Y como podéis ver, hoy ocupo el lugar de nuestro amigo y compañero Francisco Campa, que por motivos ajenos a su voluntad no ha podido estar aquí hoy entre nosotros. Y por tanto yo me encargo de presentar y dirigir el programa de hoy. Aquí tenemos con nosotros a un habitual contertulio nuestro, que periódicamente nos acompaña. Se trata de Javier Fonseca, que viene desde Gijón, economista y experto en historia, también analista y seguidor de la guerra de Ucrania, que nos va a ayudar un poquitín a desentrañar lo que está pasando en ese conflicto y en otras cuestiones de la geopolítica internacional, ¿verdad? Como ya sabéis, sí, habitualmente nos centramos en la guerra de Ucrania, como no puede ser de otra manera, pero es preciso señalar eventos que están ocurriendo ahora y que acaparan el interés internacional. Cómo no, los desmanes que están ocurriendo en Los Ángeles, esos disturbios, problemas por motivos migratorios, que si bien no puede decirse que Trump los haya iniciado, sí podemos ver, todos estamos dándonos cuenta de que Trump ha estado casi alentándolos o atizándolos con sus últimas medidas, ¿no? Desplegando ya el ejército directamente, no solo la Guardia Nacional, los marines, ¿verdad? Y bueno, bien, pues son cosas que desde luego nos llaman la atención. A ti, no sé si ya te has dado cuenta, Javier, que eso es algo tremendo. Bueno, lo primero, no se ha acertado ni una, salvo el nombre, soy Javier Fonseca, no vengo de Gijón y no soy experto en nada. Además, esto es un golpe de Estado porque él y yo somos del jarreo ucraniano y nos hemos hecho con el poder de este programa. A Campa lo tenemos amordazado aquí debajo. Es que Trump ya me aburre ahora. Dice unas cosas, al día siguiente dice otras, la arma constantemente y le gusta mucho estar en el candelero. Intrascendente. Bueno, intrascendente no, si vives en California, sí, un maldito desastre. Sí. Todo lo que toca, catacrás. Sí, yo lo veo como una forma de distraer la atención y de tapar el resto, todos sus fracasos que está haciendo en política internacional, sobre todo, en política interior también, porque no está logrando sacar adelante prácticamente ninguna de sus medidas, y sobre todo tapar el escándalo que ha generado la polémica que le ha montado Elon Musk. Elon Musk, el padre, Elron, estaba estos días en Moscú. Sí. Ese fulano... En San Petersburgo, me parece, en un congreso. Sí, bueno, por ahí. Da igual. Pero donde solemos ir todos en esta guerra. Sí. Ese hombre dijo que su padre era un admirador de Putin, que él es un admirador de Putin y va a una especie de charlas, conferencias, que uno de los ponentes es Alexander Dugin. Dugin es uno de los ideólogos de todo esto que está pasando. O sea, lo planificó hace muchos años, o lo diseñó hace muchos años lo que había que hacer. Vamos a llamarlo nuevo imperialismo ruso. Incluido la alianza con Irán, la invasión de Ucrania, todo esto. Y es un hombre muy sensato, de estos que, por ejemplo, dicen, escribió un libro sobre ello, que hay un país que no han localizado todavía, una zona geográfica del mundo que se llama Hiperarbórea, donde una raza de seres superiores, no mutantes, superiores, dio lugar luego a las superrazas, cosa que creía Hitler y compañía de Hitler y demás, entre ellas la suya propia. O sea, así está esta gente. Sí. No sé si son pastillas de colores lo que toman para decir estas cosas o pues nacieron así. Pues en fin. No me extrañaría nada. Pero ahora que citaste a Irán, hay que destacar también que en ese baile extraño que Trump está intentando mantener con los iraníes, pues Irán le ha, digamos, abofeteado a Trump. Yo lo llamaría así. Ha rechazado de plano el acuerdo sobre, digamos, desarme nuclear que Trump le proponía. Entonces ahora hay que ver con qué cara se queda Trump cuando él, que va, digamos, de gallito en la política internacional, amenazando a todo el mundo con consecuencias graves por esto y por lo demás allá, ahora resulta que los ayatolás le han, digamos, devuelto el acuerdo que él les ofrecía, ¿no? Ahora estamos pendientes a ver si Israel, Netanyahu, se atreve a dar ese paso que muchos especulan de lanzar un ataque sobre Irán en solitario. Yo no lo tengo muy claro, pero... No creo. No, yo tampoco. Pero bueno, en fin. Pero yo creo que Trump va haciendo gala a ese mote que le han sacado aquí en Estados Unidos de presidente taco, el presidente que se echa atrás en todo.
y que amenaza y lanza bravatas y tal, pero luego al final se arruga. Es cuando llega... se levanta y dice cosas. Sí, sí. Básicamente sí. ese es su plan de trabajo. Cuando llega la hora de la verdad. Cosas, dice otras, mañana dice otras, y así está la cosa. El último episodio en este sentido es que se han cumplido los 15 días de esa especie de, bueno, no sé cómo llamarlo, plazo o ultimátum informal que le dio a Putin, diciendo que, bien, si no se avenía a negociar seriamente la paz con Ucrania, que arrostraría graves consecuencias. Bueno, pues han pasado los 15 días y... Bueno, los otros 15 días, porque plazos de 2 semanas claro. Creo que van como 18. Sí. Nada, al final, dice cosas. No, yo creo que no hay... Los políticos hoy en día tienden mucho a decir cosas. Es cierto, sí, pero yo creo que este hombre ya... Este igual gana. Se supera. Putin, ojo, Putin no es manco, que no cae. Ya. Y el de Venezuela. Sí. Venezuela, como el micrófono a la mano, es un peligro. Hablando de Putin, hay una noticia que ha pasado desapercibida, pero yo la he obtenido en el ABC, que Putin se ha dirigido al Papa, han tenido una conversación, bien, no me parece mal porque después de todo, bueno, es un mandatario a nivel internacional y tal, el nuevo Papa tiene que contactar con todo el mundo, pero es que Putin se ha dirigido al Papa para, no sé, denunciar o recriminarle que Ucrania está realizando actos de sabotaje en Rusia, que a ver si el Papa tiene algo que decir a eso. Bueno. A mí, vamos, es el colmo ya, como dijéramos, de la desfachatez. Porque Putin dice cosas. También, sí. Dice todas las cosas. Voy a hacérselo a alguien, a darle la paliza a alguien. ¿A quién? Ponme con el Papa. Sí. Y otro que también ha dicho cosas, que también es otro personaje bastante incontinente, el nuevo, bueno, ya no tan nuevo, secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, que ha dicho unas declaraciones que, bueno, tienen hay que encontrarles el doble sentido. Ha dicho que para el presupuesto 2026-2027 Estados Unidos reducirá la cantidad de ayuda destinada la cantidad de dinero destinado a la ayuda militar a Ucrania. Entonces a mí me da que pensar. Quiere decir que la ayuda a Ucrania va a continuar. No en el mismo volumen y no en la misma cantidad, pero la ayuda no se va a cortar radicalmente. Iban a reducir el presupuesto de defensa estadounidense, sí. ¿Te acuerdas de lo primero que dijeron? Sí. En un disparate a un 8%. Sí. Que duraba, era un 8% anual durante 5 años o algo así. Eso dijeron al principio. ¿Has oído hablar algo más del tema? No, nada más. Otro que dice cosas. Sí. Bien, pues en eso estamos. Bueno, podríamos, ya te digo, seguir un poco, bueno, haciendo ahí un poco bosquejos de estos episodios que están ocurriendo en el plano internacional, pero ya si no nos iba a dar tiempo a profundizar en lo que está pasando en Ucrania. Y es cierto que, a ver, en lo que es en los frentes terrestres del campo de batalla no hay grandes novedades. Nada. Porque la situación existe, esa presunta, de momento yo digo presunta, ofensiva rusa de verano que todavía no ha dado la cara. Los rusos atacan, presionan como todos los días y todos los meses y todos los años desde que la guerra empezó. Se llama doctrina del tú pa'lante. Efectivamente. Y yo no veo que haya un especial esfuerzo ofensivo declarado en ninguno de los grandes sectores del frente. No, que el otro día fueron con 20 motos. Cuidado con lo que bueno, sí. Pero sí que en Rusia están pasando muchas cosas llamativas desde el punto de vista económico y creo que tú tenías una explicación a esta evolución económica de Rusia, que puede ser la que de verdad decanta la guerra y no tanto lo que ocurra en los frentes. Bueno, lo primero todos sabemos que eso no se va a discutir, que Rusia es una economía no diversificada, que depende de las ventas de gas y de petróleo, básicamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el petróleo? Pues con el petróleo que no tiene ingresos, no tiene los que tenían presupuesto. Ellos tenían presupuestado que en el entorno de los $70 el Brent. El Brent es un índice, ojo, $70 el barril, que con ese dinero podían continuar la guerra, hicieron presupuesto. Y ahora tuvieron que rectificar porque ha caído. Encima llega lo que se llama la OPEP Plus, que son, si no me equivoco, 8 países, entre ellos Rusia, y llega a un acuerdo de incrementar la producción. Llevan varias meses. ¿Qué implica incrementar la producción? Por aquí da la oferta y demanda, bajar los precios. Dice, ¿cómo puede llegar Rusia a ese acuerdo? Bueno, porque la idea es que el precio de venta caiga por debajo del precio de coste de la competencia, del fracking estadounidense, por ejemplo, y entonces luego ya cuando los hayas eliminado, cosa que ya hicieron otra vez en la anterior crisis,
vuelvo a mandar yo y a reducir la producción y poner los precios que me da la gana. Bueno, primero los estadounidenses no están cerrando. Tienes que llegar a $50 el Brent, más o menos. Lo más que ha caído ha sido hacia los 60, se ha producido un déficit enorme a los rusos, con lo cual los americanos siguen ganando. Tienen picos que van más por aquello de que la gente tiene miedo a la guerra de Irán y todas estas cosas, y entonces se compran lo que se llama futuros de petróleo, y por ejemplo, creo que ayer estaba a 66. El caso es un agujero en la economía. ¿A dónde va a parar ese dinero? Va lo que Rosa se llama un fondo soberano que se llama Fondo de Bienestar. Es el nombre así más común que se llama. Este fondo era gigantesco, gigantesco. Ese fondo se compone de una parte, vamos a decir, no transformable en dinero, al menos a corto plazo, y una parte que se llama líquido. Será inmenso, inmenso, inmenso. Y ha ido desapareciendo con la guerra. Ayer publiqué el dato. Está en 31.000 millones de euros aproximadamente, que no es nada. Va consumiendo a una velocidad tremenda. El déficit no para de incrementarse. ¿Qué soluciones tiene Rusia? Dice, ir a los mercados a pedir deuda. No puede. España, por ejemplo, puede ir a los mercados internacionales a ver si le compras deuda soberana. Pero él no tiene acceso a los mercados internacionales y en el mercado interior la gente no quiere comprar deuda rusa porque te hacen un impago que te... Sí. Claro. ¿Qué puedes hacer? Subimos los impuestos o así, eliminamos el déficit porque recaudamos. Vale. Cierre del mes de mayo, caída del 6% en la recaudación fiscal. Porque la economía está como está. El transporte de mercancías por carretera en Rusia, según el presidente de la Asociación de Transporte de Mercancías por Carretera de la Unión Rusa, como se llame, el fulano, ha caído un 35%. Sí. Las cosechas... Sí, bueno, perdona, en ese punto, no te quiero interrumpir, pero hay que poner de relieve que los ataques estos ya tan conocidos, no vamos ahora a describirlos de nuevo, sobre los aeródromos rusos, como los drones partieron de camiones y tal, ahora está prácticamente todo el transporte ruso por carretera patas arriba y colapsado porque existe un lógico pánico y temor a que haya nuevos camiones trampa, vamos a llamar así, circulando por las carreteras y tal, entonces se ha llenado Rusia de checkpoints y de controles aleatorios y tal, y bueno, podemos ver cómo hay caravanas enormes de camiones esperando ser revisados. Efectivamente, pero mayormente, con eso tienes toda razón, cae la demanda interna de Rusia. La gente no quiere comprar, con lo cual no hay transporte, porque la economía está al borde de la recesión. Tiene inflación y crecimiento o decrecimiento económico. El crecimiento es escaso, pequeño, eso acaba en deflación, que es lo peor que le puede pasar a un país. O sea, está que se cae. Bueno, y ahora espera a ver qué pasa. Antes hiciste mención a lo que ocurre con los precios de petróleo. ¿Hay algo tiene que decir o está diciendo la Unión Europea? La Unión Europea, en este último paquete de sanciones, que yo creo que ya va a entrar pronto en vigor, el paquete número 18, ese paquete incide especialmente en los aspectos energéticos. Y la Unión Europea está dispuesta, bien, a presionar o influir en lo que pueda en el grupo del G7 para ver si consiguen entre todos rebajar el precio del petróleo a los $45. Y eso ya haría mucho daño a Rusia. Pero eso es más difícil. Ya. Pero no es tan importante, están tocadísimos ya. Eso sí es más difícil. A ver, Zelensky, él, claro, ¿qué va a hacer el pobre hombre? Él pide, exige, reclama que se le logre bajar el precio del petróleo a Rusia a los $30. Me parece un poco... Bien, un objetivo, una meta un poco ambiciosa, pero si... Pero es que lo pones más barato que el precio del fracking estadounidense. Sí, no, eso ya sería... No tiene ningún interés para Estados Unidos. De todas formas, a ver si, ya te digo, entre la Unión Europea y el G7 lo bajan a $45, bueno, pues eso ya sería a Rusia un golpe fuerte. Sería bueno saber cuánto... Es que el otro día tenía la cifra y se me había olvidado. ¿Cuántos miles de millones de euros pierde Rusia cada vez que el petróleo baja a $10? No, esa no me la sé tampoco. No sé si eran 20 y pico mil millones de euros o algo así, pero bastante. Bueno, bien, ese frente económico, ya digo que de la guerra es poco analizado muchas veces, porque a veces aquí un poco nos dejamos llevar pues por lo que ocurre, sí, los asaltos, los ataques, lo que ocurre en el campo de batalla y tal, pero como digo, antes ya señalaba,
hay muchos analistas que creen que al final que el fin de Rusia puede llegar antes por ahí que por un desplome en el aspecto puramente militar, ¿verdad? Es muy posible. Veremos. Y como decíamos antes, los frentes, digamos, terrestres no han ocurrido demasiadas novedades, pero sí han ocurrido cosas llamativas en la guerra aérea y en los ataques, en los bombardeos a gran escala en profundidad. Y quería hacer referencia sobre todo a los bombardeos que ha efectuado Ucrania. Luego podemos hablar un poco de los ataques que realiza Rusia. Pero aquí ya hemos señalado en este programa cómo a raíz de las celebraciones aquellas famosas rusas del 9 de mayo y luego del proceso negociador, las reuniones que se iniciaron allí en Estambul, Ucrania llevó adelante de forma no explícita, pero yo creo que un poco bastante influida por los aliados occidentales, una especie de tregua, de suspensión durante más o menos 15 días o así, en los ataques que habitualmente realizaba en profundidad dentro de Rusia. ¿Y con qué motivo creemos que Ucrania hizo eso? Bueno, pues Ucrania, en medio de ese, digamos, impulso negociador que se le exigía a ella y en cierto modo a Rusia también, necesitaba o era preciso que demostrara algo así como una voluntad de paz. Entonces, bueno, de mala gana probablemente suspendió aquellos ataques. Pero una vez que se demostró, una vez más, que esos procesos negociadores de Estambul, que era una auténtica farsa, que no sirvió nada más ni tampoco nada menos que para liberar unos cuantos prisioneros, Ucrania reanudó los ataques en profundidad. Y los resultados fueron espectaculares. No ya mucho más allá del ataque exitoso sobre los aeródromos que destruyó varias decenas de bombardeos, no solo eso, sino que Ucrania volvió a atacar con éxito los objetivos habituales que lleva atacando desde hace meses y años: los aeródromos, las instalaciones militares, los polvorines, y las industrias estratégicas e instalaciones de alto valor. Y en estos últimos días ha realizado golpes muy importantes contra las industrias de electrónica, microelectrónica, comunicaciones y equipos vitales para la, construcción de drones, misiles, aeronaves, etc. En San Petersburgo, en el entorno de Moscú, en el Oblast de Briansk también, ¿verdad? Y luego ya, bueno, pues como es habitual también, como decimos, los ataques a los aeródromos y a industrias químicas. Es cierto, industrias químicas. Industrias químicas, con la fabricación efectivamente, de explosivos. con la fabricación de explosivos. Hoy precisamente, bueno, esta noche había sido atacada una fábrica de pólvora en Tambov. Pero bueno, la pólvora, después de todo, sí, por supuesto es importante, el propulsor de la mayor parte de los proyectiles, pero sobre todo las industrias de nitratos y otros productos de cara a las cabezas explosivas de los misiles y de las bombas y demás, ¿no? ¿Y las balas? Sí. De infantería. Sí. No las olvides, que eso, en fin. Y luego hay un episodio llamativo, bueno, bien, que por sí solo no va a definir el resultado de la guerra, por supuesto, pero que es el derribo de un cazabombardero ruso, un Su-35, pero que no es desde luego el primero que cae. De vez en cuando Ucrania pues derriba esos aviones, pero esta vez parece ser que el derribo ha sido efectuado mediante uno de los F-16 prestados por la ayuda occidental, por Holanda más en concreto, en conjunción, actuando en colaboración también con otro aparato proporcionado por la ayuda occidental, por un avión de mando y control de guerra electrónica, una SC-890 que donó Suecia. Entonces ese es un hecho inédito, ¿vale? Como en la más puro estilo o doctrina OTAN, esos aviones actuando al unísono lograron sorprender a un aparato ruso que en teoría tiene muchas mayores prestaciones, pero que fue sorprendido y derribado. Los pilotos pudieron saltar y tal, se dice, pero no hay pruebas inequívocas de que el avión apareció estrellado en el suelo, ¿no? En el Oblast de Kursk, en territorio ruso, por otra parte. Y era de estos aparatos que periódicamente, pues los rusos utilizan para lanzar esas bombas planeadoras que tanto daño causan a Ucrania, ¿verdad?
Y entonces es un hecho digno de mención que yo creo que está llamado a repetirse. Entonces estamos viendo cómo, un poco tarde quizás, pero la ayuda europea, tecnológica, da sus frutos. Después de muchos meses de esperar por ellos y de pruebas, los F-16 están demostrando lo que valen, ¿verdad? Y el aparato este, que creo que, bueno, Suecia había entregado 2 al menos, o 1. Bueno, 1 fijo. El AS-C890. Esa especie de, como yo llamo, AWACS de bolsillo, ¿verdad? Está cumpliendo con lo que se esperaba de él, ¿no? Dirigir las operaciones aéreas de Ucrania, las interceptaciones, ¿verdad? Y permitiendo sacar el máximo partido posible a los F-16. Que se decía que, bueno, son F-16 que no son el último grito, vale, es cierto y tal, pero con el impulso que les da. Bueno, el armamento ruso tienes que comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que él dice que vale. Sí. Eso de que el Su-35, pues, sí es verdad que es un cazapesado superior al F-16, con pinzas. Bien. Hombre, a ver. Estos cazas de la OTAN y de otros países, los F-16, sufrieron una modernización de media vida, MLU se llama, en la que, por ejemplo, en una de las primeras fases de la modernización se les añade una IFF, que es otro radar, un sistema de identificación si eres amigo o enemigo, que tiene un alcance de 180 millas náuticas. Perdón, 200 millas náuticas, 180 kilómetros. Cuando tiene ese sistema para identificar si eres amigo o enemigo, muy probablemente es que tenga el armamento que te zumbe a esa distancia. Sí. Con lo cual, es un hablar por hablar. Lo que dice la gente, no, es que ese avión no vale para nada. Bueno, casos de aviones rusos que se han vendido al extranjero, a Egipto, a Argelia, y les han tenido que dar la vuelta, abundan. Sí. Porque no tienen nada que ver luego con la realidad. Pregúntaselo a la Marina de la India, que se quería suicidar con el MiG-29. Luego hay otra teoría, porque yo soy de los que piensa, con algo de fundamento, que es el F-16. Hay otra teoría que dice que fue con un misil Patriot. Y casualmente al poco sale el embajador de Israel diciendo que han donado 6 baterías, nada menos que 6 baterías que tienen, son 6 lanzadores cada una, 36 lanzadores Patriot a Ucrania. Que no está mal. Que no está mal, que es una cosa muy necesaria. Ahora ha salido el ministro de Exteriores, como los políticos ahora son así, diciendo que es mentira. Sí. Yo, entonces, no sé, habrá que ir a tomar sidra. Esto es insoportable vivir así. Sí. Bueno, lo de los políticos sí tienes toda razón, cada día peor. No hay la credibilidad cero ya. Cero. Incluso de los que... Mira, este señor que yo... Bueno, a ver, tampoco lo conocía de mucho, la verdad. Me refiero a Merz, el nuevo canciller alemán. Bueno, ya no tan nuevo, ya lleva mes y pico y tal, ¿no? Había puestas grandes esperanzas en él. De momento son todo promesas. Él de todo lo que dijo que iba a hacer y proporcionar ayuda a Ucrania, esto, lo otro más allá... Bien, es verdad que está en alianza con los socialistas. Con los socialistas, con el CDU, no, SPD. SPD, perdón. Sí. Que le pueden cortar las alas, sí, no cabe duda. Pero bueno, era un hombre, él tiene unas prerrogativas. Y acuérdate, Scholz, él también estaba en alianza y él hacía lo que le daba la gana. Cuando estaba Scholz. Sí, pero no dejó pasar los Taurus. No quería dejarlos pasar. Hombre, este hombre, él lo que ha dicho una cosa que no me parece mal, que dice que a partir de ahora no dará ni datos ni confirmación de los equipos y sistemas que manda Ucrania. Y eso no está mal. O sea, no, mejor dicho, eso está bien. Porque ¿por qué todos los países tenemos que notificar, dar detalles precisos del número, del tipo de sistemas, de armas, de tal, cuándo lo mandamos incluso a Ucrania? El rumbo de la embarcación, claro, como se hizo en España, Isabel... Vale, es cierto que desde un punto de vista político, bueno, pues es un mensaje de compromiso, de ánimo, de aliento y tal, mira, ahí te van tanto. Pero luego, por otra parte, a ver, eso es como darles a los rusos la información, la pista, los datos de lo que se les viene encima. Y no tiene por qué, la verdad. Vale más que, por ejemplo, en el caso de los Taurus, que un buen día nos despertemos por la mañana, no sé cuándo, en agosto, o en julio o en septiembre, con la buena nueva de sin que... puente. Sin puente. Y a lo mejor... No, que el puente se caiga. Y no tienen que decirnos con qué lo tiraron. Que se fue con un Taurus, vale. O si fue con un de estos misiles que Ucrania ahora diseña y fabrica por su cuenta y con o sin asistencia europea, pues tanto mejor. A ver, a mí eso me parece
digamos, de primero de hacer la guerra. Tú no tienes por qué. Ya sí, luego la historia, cuando se escriba dentro de 40 años, ya alguien investigará y averiguará si fue con un Taurus, si fue con un arma de nuevo diseño, o si fueron allí 4 hombres ranas que colocaron ahí una pila de toneladas de explosivos. Pues por mí, fenomenal. Muy bien. Y, ¿Qué más temas tenemos? Nada, comentar un poco los ataques rusos de represalia sobre Ucrania. A ver, primero, Rusia no necesita ninguna excusa para atacar, masacrar y bombardear y martirizar las ciudades ucranianas. Lleva haciéndolo desde el primer día de la guerra. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que a raíz del ataque ese exitoso y espectacular de Ucrania hace ya más de una semana sobre los aeródromos rusos y la destrucción de sus bombarderos, etcétera, un golpe que, bueno, dejó el prestigio ruso por los suelos, ¿verdad? Entonces se esperaba, el propio Trump fue el que levantó la liebre, ¿cómo no? Y una represalia rusa vamos a decir, de gran envergadura, de gran alcance. ¿Con qué? Ya, ahí está la cuestión, de que ellos quieren más que pueden. Muchos de sus aviones han sido destruidos y luego tampoco tienen tantos misiles ni tan capacitados para causar todo el daño que les gustaría. Han lanzado centenares de drones, es cierto, pero de esos drones muchos, la mitad, son señuelos. No tienen tantos drones capaces de hacer daño. Y aún así, estas últimas noches han causado decenas de muertos en diversas ciudades ucranianas. Siempre yo creo que se quedan cortos en sus deseos digamos, de herir y matar. Pero bueno, aún así, hombre, el propósito está claro. Quieren poner a Ucrania de rodillas, lo mismo que Hitler pretendió poner al Reino Unido de rodillas en 1940, o los aliados a su vez querían poner a Alemania de rodillas en 1943, 44, 45. Y al final la guerra no se resolvió por el bombardeo de Dresde, ni por el bombardeo de Londres, ni por el bombardeo de Coventry. La guerra se resolvió, bueno, pues por los avances terrestres en el campo de batalla, ¿verdad? O por la infantería y esas cosas. Sí, efectivamente. Sí. Porque ibas a comentar tú acerca de los misiles rusos. Bueno, dentro de su psicopatía, la campaña de bombardeo ruso, aparte de esto de atemorizar a la población civil, que en realidad es contraproducente, tiene otro fundamento. Y no lo han hecho mal. La campaña de bombardeo se basa en los drones Shahed, que cada vez fabrican más, y debo reconocer que eso es un éxito, y en cierto tipo de misiles de crucero. Eso obliga a que las pocas defensas, vamos a decir, antiaéreas de largo alcance ucranianas se concentren en las ciudades, sobre todo en Kiev. Con lo cual, das pie a que su aviación táctica apoya al ejército ruso lanzando bombas guiadas. Que es uno de los fundamentos de sus avances, ha sido, desde Bakhmut. Sí. Claro, en el momento que pones los Patriot, por decir algún arma, en el frente, aunque se vuelva más vulnerable, ojo con acercarse al frente el caza Su-34, que es el que emplea ese arma, porque se lo funden. En ese sentido ha sido muy inteligente. Han llegado a un acuerdo ahora para que se fabrique encima en Corea del Hambre, como digo yo, Corea del Norte. Manda huevos. Pero claro, y también han conseguido un éxito en la fabricación de un misil balístico que se llama el Iskander, y en su homólogo de Corea del Hambre, que es similar porque lo han modificado y bueno, pues tiene sus éxitos. Entonces, digamos, los Su-34 pues, pueden apoyar el avance del ejército ruso, que es lo que hacen. Encima han modificado la táctica porque este dron, el Shahed, que es muy básico, lo que han hecho es que vuele entre 3 y 5 kilómetros de alto, con lo cual tú no lo puedes alcanzar con un simple cañón antiaéreo. Tú no vas a gastar un misil tampoco, en ellos. Los F-16, cuidado con andar derribando esas tonterías, porque igual tienen algo, y entonces... Ya lo están haciendo, pero yo no derriban más bien los de crucero, pero bueno. Ahora mismo la tasa de acierto del Shahed, bueno, de derribo, es del 80%. Ha ido mejorando, ha ido mejorando, está en el 80%. Ha mejorado a las interferencias de guerra electrónica y demás. Cuidado que esto es un poco problema, porque tú tienes que resguardar a la población civil. Andan hablando de comprar el Tucano, el super Tucano brasileño para derribarlos.
pero de que lo pidas, a que formes, a que lo compres. Ya. Y lo tengas, Bueno, se estaba intentando hacer algo así como con un sucedáneo, que eran estas avionetas de entrenamiento Sí, Sukhoi, pero... ¿De noche? No, de noche no puede ser. No. ¿Y a qué altura? Sí. Luego, el otro que es el misil de crucero, uno de ellos que han fabricado con cierto éxito, lo lanza el Tupolev 95. Ellos tienen 3 bombarderos, el Tu-22, el Tu-95 y el Tu-160. Sí. El que más usan y que usa ese misil es el Tu-95, Tu-95, que ha sido el más destruido en estos ataques. El viejo, pero el turbohélice... Ese es el turbohélice, sí, el Tu-95. sí. El Tu-22, que no es bombardero estratégico, no lanza ese misil. Es casi antibuque, si podemos decirlo, por lanzar bombas. O sea, que ese ni cuenta. Y entonces, como bombardero estratégico, quedan el Tu-95 cada vez más menguado porque es un post-Corea, post-guerra de Corea, y el Tu-160, que son 16 que no funcionan algunos de ellos. 16. Sí, nada, están habas contadas. Sí. Entonces, bueno, ¿qué más puede...? Dice, no, te lanzo bombardeos. ¿No tienen con qué? Ya. No tienen Tu-95 suficientes para lanzar campañas de bombardeo e implicar al Tu-160, los 16 que tienen, que algo le están implicando, tal. Amenazan con el Oresnik, ese misil. Sí. El rumor que corre es que el Oresnik famoso que lanzan, que era un misil, vamos a decir, intercontinental, que no lo era, es un R-26. Sí. El prototipo, que lanzaron uno y falló. Claro, ¿Y qué es que es un arma en desarrollo. Se ha creado ahí una mitología alimentada por las fuentes prorrusas. No pasó de ahí, de arma en desarrollo. Vale, pero se ha creado una especie de mito con el Oresnik, como si fuera ahí la estrella de la muerte, el arma definitiva y tal, nada. Además, vamos a ver, cualquier arma que tú lances, si no lleva cabeza nuclear, al final de todo va a hacer el mismo daño que otro misil de cualquier otro tipo. La destrucción que cause, desgraciadamente, en el sitio donde caiga, al azar, porque luego encima esas armas no tienen precisión. Como estaba diseñado para lanzar cabezas nucleares, una cabeza nuclear no tiene por qué caer con una precisión absoluta. No la tiene porque no la hay, además. No la tiene. no existe ya. Tenía uno y lo gastaron. Entonces, bueno, lo han hecho muy bien, porque una de las amenazas a la población civil son 4 Tu-95 que les quedan. Pues está fuera. El problema va a ser los AGE, que tienes que derribarlo. Sí. A ver qué inventan ahora para derribarlos a esa altura. El problema es la saturación, de que ahora ya están mandando unidades de 500 AGEs y se teme que algún día manden más, es posible. Lo que tiene que hacer Ucrania, que ya lo lleva intentando varias veces, y bueno, bien, no es difícil conseguir la destrucción absoluta de esa factoría, es destruir por completo la factoría esa de Yalabuga. Donde son 2, hay 2 factorías. Sí. No me acuerdo dónde está la otra, son 2 factorías, más ahora añade que se ponga Corea a fabricar. Ya, sí, ese es el problema, que también los... Por cierto, el motor de Shahed antes era un Perkins estadounidense, sí, ahora es chino. Ahora es un reactor, además. Sí. Primero el de hélice, el que ponen es chino, y el reactor también es chino. Sí. Y parte de la electrónica es occidental. Ya. Con lo cual, el cachondeo de siempre. Sí. Es una vergüenza, pero es así. Y China, vamos, tiene más cara que espalda. Ya. Bueno, pero siempre tiene la cara que nosotros le permitimos que tenga también. Porque esto ya no se esconden, ya dicen que... Luego dicen, que quieren buscar una alianza comercial con Europa contra Estados Unidos por las sanciones. Cabrones, pero si estáis ayudando a bombardear Ucrania. Sí. La alianza nada. Pues nada, Javier, si tenías alguna cuestión así más pendiente... ¿Qué me queda? ¿Cuánto me puede quedar? ¿5? Sí, por ahí. Sí. No, es que antes me habías comentado que tenías ahí un asunto que te gustaría... Yo quiero explicar una cosa, si me permitís, que es la evolución del ejército ruso en las sucesivas guerras y por qué gana o pierde. Sí. Eso es un asunto de historia, efectivamente, sí. Pero de historia muy actual. Vamos a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, para el Imperio Alemán, el Imperio Ruso es un frente secundario. Si ves dónde están las fuerzas, están en Francia. Y no quieren emplear más tropas. Le vapulea varias veces, pero bueno, tiene una masa de hombres cada vez más, recluta y demás. Bueno, hace levas y todo esto. ¿Cómo lo quita de en medio? Por una revolución. El Imperio Alemán tiene una alianza con Lenin, crea una segunda revolución, un golpe de Estado, y los soldados, el ejército se disuelve. Los soldados rusos vuelven a casa, unos
a intentar salvar sus tierras y otros a ver si le reparten otras. Se deshacen. En la Segunda Guerra Mundial no ocurre eso. Primero, Stalin ya tiene prevista la guerra y de hecho la quiere, y lo que hace es montar las mejores fábricas de armamento que se habían montado hasta ese momento en la historia. Las compra Estados Unidos. Algunas las montan en Estados Unidos, las montan que llevan ahí. De fábricas en serie. Alemania no fabricaba tanques en serie en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética sí. De tal punto que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial tiene más cañones, más aviones y más carros de combate que el resto del mundo junto. Eso es lo primero. Sí. ¿Cómo consigue todo ese dinero? Pues con el cereales que es propia a los agricultores produciendo lo que se llama el Holodomor. Sí. De Ucrania, hay que decirlo. Espera. Los cereales, los agricultores de Ucrania y los campesinos, millones de campesinos y sus familias asesinados de hambre por Stalin en Ucrania. Eso es el Holodomor. En Ucrania y en más sitios. Bueno, y en más sitios, pero el país que más sufrió fue Ucrania. Sí, indiscutiblemente. Luego, ¿él qué hace? Toda oposición interna, como ha visto lo que ha pasado metiendo a Lenin, la elimina. ¿Alguien es una Trotsky? Trotsky murió en México. ¿Por qué le mata? Por si acaso viene a hacer la guerra interna. Elimina, hace aquellas masacres oficiales y demás que hacen los años 30. Las purgas del ejército, efectivamente. Y luego tiene la habilidad de que manda muchísimas tropas al frente porque pone a trabajar a las mujeres, tanto en las fábricas como en la agricultura. Y entonces tiene una masa de hombres, los alemanes destrozan un ejército tras otro, y siempre tienen más soldados y más tanques encima. Y no tiene oposición interna. Encima cuenta con la ayuda, enorme ayuda, de los aliados. Hombre, el préstamo que rinde de Estados Unidos es que alimentos, camiones... Nunca se valorará, ni se contará, ni se hará balance justo de toda la gigantesca, millonaria, no millonaria en dinero, millonaria en toneladas, en unidades de todo, de aviones, de blindados, de camiones, entre un tercio y la mitad del combustible de aviación. Botas para los soldados de todo. Sin botas no pasa de ningún lado. Sí. Hubo una exposición en un museo en San Petersburgo sobre el asedio, el heroico asedio, porque la gente tuvo 2 palmos narices para aguantar aquello, morían de hambre, comían barniz, y ponían las latas de alimentos. Eran todos estadounidenses, salvo una que le habían cambiado de etiqueta. Era todo estadounidense. Sí. Fijaos qué situación. ¿Qué le pasa aquí a este hombre ahora? Este hombre ahora no produce en serie. No tiene el apoyo de los aliados. La economía hace un poco como Hitler en la Segunda Guerra Mundial. No se lo toma en serio. No coge a la población y la pone a las armas y a las mujeres a trabajar. Su economía está hecha un desastre. No fabrica nada. Está comprando armamento a Corea del Norte. Sí. ¿Cómo va a acabar esto? ¿Dónde están los aliados? Por más que Trump diga cosas, los aliados están ayudando a Ucrania. A lo mejor menos lo que podrían. Sí, no lo discuto. Pero están ayudando económica y militarmente, con medios militares, a Ucrania. Esto solo puede acabar con una cosa. La única baza que tiene Putin es la baza externa. El crear corrientes de opinión, como lleva haciendo, que para él es tan importante o más que el frente militar, corrientes de opinión en Occidente... La desinformación y lo que ellos llaman el frente cognitivo. Y ahora me vais a matar. Hemos tenido un vicepresidente que con la boca pequeña es un activo, es prorruso. Pablo Iglesias. Hemos tenido un ministro de Exteriores del PP que con la boca pequeña era pro Putin. Con el PP. Hemos tenido un Gemaz prorruso. Sí. Con la boca pequeña. Hemos tenido una ministra de Defensa que cuando el Gemaz pasó un informe a su superior, que yo sepa es el capitán general, que es el rey, sobre el estado de desastre del armamento, de la situación de las Fuerzas Armadas, fue cesado en una reunión de la OTAN. Entonces, lo que hay que hacer es luchar contra esa desinformación, contra estos periodistas que hay muchos que están ocultando la realidad de la guerra y de los crímenes que comete Rusia constantemente,
y apoyar firmemente a Ucrania, y cada vez más. Porque si no, los que vamos a pasar las de Caín vamos a ser nosotros. Sí, así es. Por ejemplo, con el Frente Sur de África. Sí. Que es lo que desestabiliza, lo que más nos afecta a nosotros directamente es la desestabilización de África. Luego nos quejamos de que llegan migraciones. El otro día había unas declaraciones que no me dio tiempo a leer a fondo, pero bueno, me quedé con la idea central, del ministro de Exteriores polaco, Sikorski, donde llamaba la atención a España de los procesos de desestabilización que Rusia está haciendo en Libia, que podrían, digamos, terminar afectando a España. Porque para nosotros, bueno, Libia también no es Argelia, está un poco más lejos, pero no tan lejos. En Argelia están construyendo una base naval, ¿eh? Sí. Bueno, pero hay planes para establecerse en Libia también. Si nadie hace nada por pararlos, O sea, hay que echarle narices después de que se les ha expulsado o se ha conseguido que se fueran de Siria, a ver si se te van a meter en Libia. Los rusos, me refiero. Sí, metidos están hasta el cozo. Sí. Bueno, bien, pues... He hablado muy deprisa, pero son las cosas del tiempo. Se te ha entendido todo. Si quieres, a ver, pon un punto final si quieres o algo más que decir. Yo creo que apoyar a Ucrania y que eso es todo. Bueno, pues entonces yo creo que hasta aquí, por hoy ha estado bien. Como decíamos antes, ya te digo, los frentes tampoco es que podamos decir nada nuevo porque están, no digo que totalmente estabilizados, pero no hay novedades dignas de mención. No, que por Dios no hagáis caso a eso de colapsa el frente ucraniano. Bueno, eso son estupideces que cualquier militar o belicosero como somos nosotros sabe que son absolutamente falsas. No se miran. Mirad a dónde llegó Hitler en la Segunda Guerra Mundial y perdió. No es el territorio, que encima aquí del territorio tienes que mirar con lupa. Vas a ver lo que han avanzado. 4 casorrios y han muerto 1000 para ocuparlos. No es así. Líneas de árboles se llama ahora. Líneas de árboles. Azulejos. Sí. En fin, bueno, pues nada más por hoy y muchas gracias a todos vosotros por estar con nosotros una noche más y nos veremos la semana que viene.